¿Cómo se alimentan los empalmes eléctricos en edificios y qué exige la normativa chilena al respecto? En este video responderemos a estas preguntas y para ello revisaremos los criterios de diseño normativos y las principales consideraciones a tener en cuenta durante la etapa de proyección. La información que veremos se encuentra principalmente en Pliego RIC 1. Comencemos. Antes de comenzar, revisaremos la definición de los conceptos más importantes que abordaremos a lo largo del video. Primero tenemos al empalme, el cual corresponde al conjunto de elementos y equipos eléctricos que conectan la unidad de medida de la instalación del cliente a la red de distribución. Segundo, tenemos a la acometida eléctrica, que corresponde al tramo de línea eléctrica que une la instalación de una vivienda, edificio o local comercial con la red de distribución pública. Para efectos de este video definiremos la acometida como el tramo de la línea eléctrica que va desde la red de distribución pública hasta la primera protección del edificio. A partir de esa protección hacia los empalmes la llamaremos alimentador. Hacemos esta distinción para facilitar la comprensión, ya que en la normativa se utilizan distintos términos, como acometida, arranque o alimentador, para referirse en algunos casos al mismo tramo de conductores. El empalme de una casa generalmente se ubica en la fachada o en un poste cercano a la entrada. Sin embargo, cuando se trata de edificios de departamentos u oficinas, no es posible aplicar el mismo tipo de instalación. En estos casos, los empalmes deben proyectarse concentrados, distribuidos o mixtos. Se entiende por concentrados a aquella condición en que los empalmes de todas las dependencias están reunidos en un recinto único. Por distribuidos a aquella condición en que los empalmes están ubicados en recintos o armarios en cada uno de los pisos o zonas. Y por mixtos a aquella condición en que existan empalmes concentrados correspondientes a grupos parciales de pisos, zonas o bloques constructivos. Estos conceptos podrán aplicarse también a construcciones en que predomine la distribución horizontal de dependencias. Los empalmes concentrados pueden implementarse en edificios de hasta 6 pisos de altura. Si la edificación supera este número de pisos, los empalmes deberán proyectarse de forma distribuida o mixta. En el caso de utilizar una configuración mixta, la concentración de empalmes deberá realizarse por cada 6 pisos o fracción. Antes de continuar con los empalmes, abordaremos las acometidas y alimentaciones provenientes de la red de distribución pública hacia los empalmes del edificio. Para la canalización de estas acometidas y alimentadores, destinadas a la conexión con los empalmes, se utilizarán ductos cerrados o ductos de barra. También se permiten las canalizaciones accesibles como bandejas tipo pesado, escalerillas o canastillos, pero deben cumplir con lo siguiente. Los conductores serán del tipo RZ1 o RZ1-K y de un solo tramo. Las escalerillas, bandejas o canastillos portaconductores deberán contar con su respectiva tapa, a menos que solo se utilicen multiconductores, y estas canalizaciones no estén accesibles al alcance de personal no calificado. Los conductores se montarán ordenadamente, manteniendo su posición relativa dentro de la escalerilla, bandeja o canastillo a lo largo de todo su recorrido, cumpliendo con lo indicado en anexo 3.1. Además, los cables serán peinados y amarrados en tramos no superiores a 2 metros. Las escalerillas, bandejas o canastillos portaconductores llevarán una cantidad de conductores o cables multiconductores, que no ocupen más del 40% de su sección transversal. Los alimentadores deberán ser identificados en cada piso mediante rotulación permanente e indeleble, que asegure su rápida y clara identificación, con el fin de facilitar futuras labores de mantenimiento o reemplazo. En estas acometidas provenientes de la red de distribución pública hacia el edificio, en donde se utilicen ductos cerrados, los ductos y conductores deberán ser del tipo retardante a la llama, no propagador de incendio, de baja toxicidad, estar libre de materiales halógenos y emitir humos de muy baja opacidad. En el trayecto en que este tipo de canalización se encuentre montada en forma subterránea, no será exigible que cumplan estas condiciones. Los conductores de las acometidas y su canalización proveniente de la red de distribución pública que se conectan con el primer recinto o nicho de empalmes deberán ser dimensionados para abastecer la potencia total de los empalmes individuales aplicando los factores de simultaneidad
capacidad indicados en sección 6.5 de RIC 3. Adicionalmente, se deberá habilitar una segunda disposición de ductos de iguales dimensiones y características que la alimentación principal, que permita futuros aumentos de capacidad y aumento en la cantidad de empalmes del edificio o ante futuros daños del ducto principal. Esta disposición de ductos debe quedar habilitada con un pasacables que facilite el montaje de los conductores. Los alimentadores deberán contar con una protección principal que proteja a este conductor ante sobrecargas y cortocircuitos, la cual se ubicará en el primer recinto o gabinete de empalmes. Esto significa que el alimentador ubicado al interior del edificio quedará protegido por esta protección principal y la acometida quedará protegida por la protección del transformador. Para permitir el paso de los alimentadores provenientes de la red de distribución destinados a la conexión de los empalmes distribuidos o mixtos, en la construcción se dispondrá de un conducto o shaft vertical de empalmes por el cual subirá la canalización de estos alimentadores, debiendo ser accesible desde todos los pisos del edificio, incluyendo los pisos correspondientes de los estacionamientos subterráneos. Este conducto o shaft vertical deberá ser de uso exclusivo para llevar canalizaciones eléctricas de potencia y ofrecer una resistencia al fuego mínima de RF-120. En ningún caso se permitirán conductores eléctricos que ardan emitiendo gases halógenos o corrosivos. Las canalizaciones no metálicas serán no propagadoras de la llama y no deberán producir gases halógenos o corrosivos cuando ardan. Además, las pasadas de estas canalizaciones entre pisos y sus derivaciones debe evitar que se propaguen las llamas de un piso a otro, por lo que para estos efectos se dispondrá de elementos cortafuego de una resistencia al fuego mínima de RF-120. El conducto o shaft vertical deberá ser continuo, tener las mismas dimensiones en todos los pisos y en toda su extensión. A su vez, deberá contar con un volumen disponible para aumentos en las canalizaciones proyectadas de un 15% del total de canalizaciones que se alojen en él. Continuemos. Los empalmes, ya sean concentrados, distribuidos o mixtos, se alojarán en recintos y o armarios según corresponda. Veamos sus dimensiones. Para recintos y armarios, el área del muro o pared en donde ubicaremos los empalmes será dimensionada considerando el tamaño de las cajas de empalmes individuales estándar. Por tanto, no se podrá utilizar para determinar las dimensiones de este recinto los equipos de medición concentrados. Adicionalmente, se deberá dejar una superficie disponible de al menos un 15% de la superficie utilizada por los empalmes proyectados. Para el caso de los recintos o armarios de empalmes distribuidos o mixtos, la superficie disponible podrá proyectarse en el primer recinto o gabinete que recibe la alimentación de la red de distribución pública. Esta superficie deberá ser equivalente al 15% del total de las cajas de empalme de la edificación. Dicha superficie tiene por objetivo permitir futuros aumentos de capacidad y o incremento en la cantidad de empalmes. En los recintos o armarios no podrán alojarse otros servicios como calderas, medidores de agua, gas, maquinaria de ascensores u otros tales como almacén, cuarto de basura, etc. Se permite instalar empalmes destinados a servicios de comunicaciones, tales como citofonía, alarmas, internet, TV cable, telefonía, entre otros. Estos servicios de comunicaciones deberán estar separados de los eléctricos por un panel divisorio de material no combustible, dispuesto de tal forma que no entorpezca el acceso ni la operación de ninguna de las instalaciones. Tanto para recintos como para armarios, se debe considerar puertas con cerradura, ventilación, iluminación suficiente para comprobar el buen funcionamiento de todos los componentes. Además, deberá instalarse un equipo de alumbrado de emergencia de autonomía no inferior a 2 horas, que proporcione un nivel mínimo de iluminación de 5 lux. Las cajas de empalme individuales deberán colocarse de forma que el borde inferior no esté a menos de 0,8 metros, ni el borde superior a más de 2,1 metros, ambas cotas medidas respecto del nivel de piso terminado. Asimismo, deberán mantener una separación mínima de 20 centímetros respecto a las paredes colindantes. Con respecto a las dimensiones desde el punto de vista de planta, para los recintos se debe considerar un ancho mínimo de paredes ocupadas por medidores de 1,5 metros, un espacio libre mínimo de 1,1 metros, medido desde la parte más saliente de las cajas de empalme hasta la pared opuesta. Además, la puerta de acceso del recinto deberá abrir hacia el exterior. Para los armarios se exige que desde la parte más saliente hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5 metros como mínimo.
Para los recintos, se considerará la misma resistencia al fuego que se exige para las salas eléctricas, correspondiente a RF120. En el caso de los armarios, la resistencia al fuego mínima será de RF30. Adicionalmente, cuando la cota del suelo del recinto sea igual o inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberá incorporarse un sumidero de desagüe, con el fin de evitar inundaciones en caso de avería, descuido o rotura de tuberías. La ubicación del recinto para los empalmes concentrados debe estar en la planta baja, entresuelo o primer subterráneo, en un lugar próximo a la entrada del edificio y de fácil acceso. Deberá estar separado de otros locales que presenten riesgos de incendio, produzcan vapores corrosivos y no podrá estar expuesto a vibraciones o humedad. La construcción de los empalmes y de la canalización de los arranques o acometidas provenientes de la red pública de distribución podrán ser ejecutados por el instalador eléctrico a cargo de las obras del edificio, de acuerdo con un proyecto proporcionado o acordado previamente por la empresa distribuidora respectiva. Una vez concluidas estas obras, deberán ser recepcionadas por la empresa eléctrica. No se permitirá la ubicación de medidores al exterior del edificio. Se exceptúa de esta disposición a los edificios de viviendas sociales, los que deberán disponer de un nicho especialmente destinado para este fin. Cuando se trate de empalmes concentrados para viviendas sociales, los alimentadores deberán conectarse en forma directa entre el primer tablero de la vivienda o departamento y el medidor, privilegiando que estos alimentadores ingresen directamente por la parte posterior de la caja de empalme, evitando de esta forma la instalación de cajas de distribución o paso en zonas comunes, con el objetivo de minimizar el riesgo de daño o intervención por parte de terceros. Como resumen, podemos indicar que los empalmes en los edificios pueden ser concentrados, distribuidos o mixtos. Cuando sean empalmes concentrados, se deberán utilizar recintos, y cuando sean empalmes distribuidos o mixtos, se permitirá el uso de armarios. Cuando se elija empalmes concentrados, el recinto se ubicará en planta baja, entresuelo o primer subterráneo. Cuando sean empalmes distribuidos, el recinto o armario se ubicará en cada piso. Y cuando se trate de empalmes mixtos, el recinto o armario se ubicará cada 6 pisos o fracción. La distribución de las cajas de empalmes en recinto o armario se hará en base a anexo 1.2 y 1.4. La resistencia al fuego mínima exigida es de RF 120 para recintos y RF 30 para armarios. La superficie adicional del 15% para empalmes concentrados se debe ubicar en el único recinto de esta metodología. Para empalmes distribuidos o mixtos, la superficie disponible se puede dejar en los recintos o armarios ubicados en los pisos o en el primer recinto o gabinete que recibe la alimentación desde la red de distribución pública. Por último, los únicos servicios permitidos en los recintos y o armarios de los distintos tipos de empalmes son servicios de comunicaciones. Para esclarecer lo que hemos visto, revisaremos la información publicada por la empresa Enel, en donde indican los detalles constructivos de las salas de empalmes para edificios. Comenzaremos con la sala de empalmes concentrados. Podemos ver el origen de la alimentación, la cual viene desde el transformador aéreo, baja a una cámara y sale en 4 tubos de PVC de 140 milímetros. Los conductores ingresan a la protección y desde la protección salen a la bandeja para posteriormente conectarse a los empalmes. Cabe recordar que al menos uno de los alimentadores estará destinado a servicios comunes dependiendo de la proyección. En esta nota se indica que se contempla el 15% de espacio disponible para empalmes, según lo indicado en la norma. En esta imagen podemos ver más a detalle la distribución de los empalmes en 2 caras de la sala. Podemos ver las cajas de derivación de cada empalme. También vemos una separación de espacios, en donde en el sector izquierdo solo podrá ingresar personal de la empresa distribuidora. Aquí nos detendremos un poco a revisar. Primero ingresamos en tubería de PVC y hacemos una transición a escalerilla portaconductores. Luego bajamos a los gabinetes en donde se encuentran las protecciones. Los conductores aguas arriba de la protección se fijan en soportes de madera. Los conductores aguas abajo de la protección ingresan a la bandeja y se conectan a cada empalme a través de un conector tipo T. Aquí podemos ver las tuberías disponibles exigidas por la norma.
Este detalle muestra las puertas con celosías de ventilación, las cuales deben tener cerraduras. En esta planta vemos los focos tipo tortuga para una correcta iluminación y la iluminación de emergencia. Por último, en una de las notas indican el sumidero en caso de inundación. Ahora veamos la sala de empalmes distribuida o mixta. El ingreso de la acometida a la edificación no tiene cambios con respecto a la revisada previamente. Al interior de la sala vemos dos conductores de neutro que alimentan la barra ubicada en la parte inferior. Luego, dos conductores de cada fase alimentan cada barra de 6 vías, y desde estas barras se alimentan las protecciones ubicadas en sus gabinetes. Los conductores son fijados con soportes de madera. Posteriormente, aguas abajo de las protecciones correspondientes salen alimentadores hacia la bandeja, los que subirán a través del shaft vertical para alimentar a los empalmes que correspondan en cada piso según lo proyectado. Al menos una de las protecciones debe ser destinada para alimentar los servicios comunes. En este caso, solo podrá ingresar personal de la compañía a la sala de empalmes, ya que los medidores de los clientes se encontrarán en los recintos o armarios de los pisos. En la sala podemos ver la celosía de ventilación, la iluminación con focos tipo tortuga y la luz de emergencia. Los recintos o armarios en los pisos estarán constituidos principalmente por la alimentación vertical, una bandeja de distribución, medidores, cajas de derivación y conductores. Los empalmes se conectarán a la vertical a través de un conector tipo T. Estas quizás son las metodologías más utilizadas para la alimentación de empalmes en edificios, pero no son las únicas. Cada proyecto puede requerir soluciones distintas según sus características y requerimientos técnicos.